Híjole, ¿cómo no decirles europillos? Y luego tienes a personajes como Kaja Kallas abogando porque incluso se utilicen armas nucleares tácticas. ¿Tú te imaginas el impacto psicológico que sería para cualquier nación de Europa? Porque mira, Enzo, cuando uno va a Europa, a los diferentes países de Europa, siempre todos, casi todos tienen museos de la guerra. Y en esos museos de la guerra, a diferencia de lo que pasa aquí en YouTube, tú ves fotos y videos crudísimas. Primero de los muertos, de los despedazados por la guerra, de las ciudades terriblemente vueltas nada después de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, pero también ves fotos en casi todos los países, Bélgica, Alemania, Polonia, Francia, etcétera, de cómo queda la gente que no se muere, los heridos, las bajas, o sea, sin piel de la cara, sin toda esta parte, sin nariz, sin brazos, sin piernas. Hay gente que nada más queda con una sola mano, ya sin piernas. Hay otros que quedan con el intestino de fuera. O sea, imágenes brutales. Uno pensaría que toda esa infraestructura visual, toda esa multimedia que rescata la memoria histórica de las guerras y sobre todo también que cuando, por ejemplo, he tenido la fortuna también de estar en Corea, en la India, y también tienen su trabajo de memoria colectiva de lo desastroso, lo depredador y lo cruel, salvaje que es la guerra, uno pensaría que están más sensibilizados, pero luego llegan personajes como Kaja Kallas a decir que no se le tenga temor a las bombas nucleares de Putin, porque si Putin tiene armas nucleares, pues también la OTAN tiene armas nucleares. ¿Y qué pasó? Entonces uno dice, a ver, estos están planteando el apocalipsis. Ella, por ejemplo, o la otra señora verde, pariente de nazis comprobado, nieta de nazis, me refiero a Annalena Baerbock, la ministra del Exterior de Alemania, o vemos a gentuza desde mi punto de vista, poco racional, poco estadista, como Ursula von der Leyen, por la que nadie vota, por cierto, en la Unión Europea, o el jefe de la poca diplomacia europea, Joseph Borrell, por el que nadie votó también, hablando como si fueran miembros de la OTAN, cuando ellos representan a una unión de integración regional cuyo principal objetivo era el erradicar la pobreza y el fortalecer las instituciones de Europa y de sus miembros para que hubiera una escalada social de manera generalizada, que esa era la apuesta de la integración regional de los años 90 y poner fin a las guerras incesantes a las que se veía condenada Europa de tiempo en tiempo, cosa que han logrado bastante bien, es decir, evitar las guerras entre ellos, con la excepción de que bombardean a un europeo que no era miembro de la Unión Europea ni de la OTAN, llamado Serbia en los años 90 finales, de las que, por ejemplo, Joe Biden se jacta de haber sido autor intelectual. Bueno, estas personas, por ejemplo, Ursula von der Leyen, Enzo tiene 7 hijos. Cuando le preguntan los periodistas si alguno de sus 7 hijos iría a la guerra, te dice no, en su vida han manejado un arma. Esos son bastante civilizados como para utilizar armas. Pero si quieres que vayan a pelear tus guerras, las guerras que tú inflamas con las narrativas Ursula von der Leyen, pero tus hijos no, porque no saben agarrar armas. A pesar de que ella fue ministra de Defensa de Alemania antes de ser la presidenta de la Comisión Europea. Entonces, esto me lleva esta insensatez, irresponsabilidad, escuchando a Macron, jugando al señor de la guerra, porque Francia, dentro de la Unión Europea, es el único país que tiene armas nucleares, diciendo que no habría que excluir nada. O sea, es que esta gente quiere enterrar esta humanidad, como esta civilización como la conocemos, en el mediano plazo. Y por más que Vladimir Putin repite desde Rusia, lo único que queríamos con Europa era hacer negocios, lo único que queríamos con Europa era garantizar su progreso vendiéndoles hidrocarburos buenos, bonitos y baratos. Y miren cómo nos están pagando. No tenemos reclamos históricos territoriales. Hemos satisfecho todas las ambiciones territoriales que queríamos y lo único que necesitamos es un acuerdo de seguridad inclusiva que haga que para que se sientan seguros ellos, también nos tengamos que sentir seguros nosotros, y a Ucrania la queríamos neutral históricamente. Aquí, Enzo, entra el segundo enfoque teórico que te quería mencionar, y es el enfoque del realismo político. El realismo político es una teoría patrocinada por los Rockefeller, no es teoría de la conspiración. La gente que nos está viendo puede googlear, puede ir a los servidores y buscar
la teoría de la política internacional que promueven los Rockefeller allá por los años 40, congrega a los mejores profesores de relaciones internacionales y ciencias políticas de Estados Unidos, Princeton, Berkeley, Chicago, Yale, la NYU, Columbia, Chicago, Harvard. Y entonces esta teoría dice, nosotros, viendo correlaciones, viendo causalidades, viendo frecuencias, observamos que el sistema internacional, uno, es anárquico, es decir, que no hay autoridad, no hay un gobierno mundial. Entonces, alguien tiene que llenar ese huecote. Y en ese alguien están las disputas hegemónicas. Entonces, se da el equilibrio de poder entre países. Para ellos, el sistema internacional, al ser anárquico, genera que todo interés se define en términos de poder y que los estados no cooperen, se alíen circunstancialmente porque todos están intentando maximizar sus propias posiciones de poder. Cuarto, dice, el sistema internacional es pues un juego de suma cero en donde lo que uno gana, el otro lo pierde. Por lo tanto, no se dan el lujo de perder un centímetro o son capaces de morir en el intento para no perder ni un centímetro porque consideran que si lo pierden, lo abandonan, el otro lo gana. En estos momentos parecía, y de hecho así se informó a finales de los años 90 con autores fracasados, como Francis Fukuyama, este famosísimo libro El fin de la historia, que decían, Enzo, que la humanidad ya estaba mentalmente y espiritualmente, intelectualmente en otra sintonía y que ya no se necesitaba de la violencia, que las guerras eran cosa del pasado. Y fíjate, fue tan influyente, Enzo, que los países europeos empezaron a olvidarse de hacer obligatorio el servicio militar. Y digo que son fracasados porque un enfoque teórico es exitoso en la medida que no importa cuántas décadas pasen, siguen sus premisas teniendo la capacidad de explicarte la conducta humana en determinados rubros y campos. El realismo entonces no estaba fracasando. El realismo sí nos estaba planteando un panorama que nuevamente hoy estamos viendo, porque ¿qué crees? Todos esos países o todos esos gobiernos que le hacían caso a Francis Fukuyama, que decía que ya la violencia era cosa del pasado y era el fin de la historia, y ahora estamos evolucionando a otro estadio, se están volviendo a retomar el servicio militar y ojo, no solamente para hombres, también para mujeres. Y efectivamente hay países en donde ya están ampliando las edades, porque históricamente el ideal es que vayan jovencitos de 18 a 22 o 23 años. Ahora ya lo están empleando a 25, en Ucrania están a 27, pero todavía en Ucrania no puedes salir del país, si eres ucraniano, de los 18 a los 60 años. Si estás en el extranjero, Zelensky desde el año 2022 aprobó un decreto que es obligatorio mientras él sea presidente para que todos los millones de ucranianos que se encuentran distribuidos en Europa, como 4.5 millones, a los que Europa recibió con los brazos abiertos, les ha exigido que regresen a más tardar 15 días después de que emitió ese decreto. Los ucranianos no han regresado y se estima que cada año se van entre 650,000 y 800,000 hombres, varones, para reencontrarse con sus familias en los diferentes países de Europa en donde se encuentran. ¿Por qué? Porque tienen una gran crisis en el sistema de reclutamiento, pero esto viene provocado de lo que decía el realismo político. Enzo, lo que uno gana, el otro lo pierde, y consideran que mientras el otro va acercándose a sus propios objetivos militares y políticos, este los está perdiendo. Entonces hacen de todo con tal de no seguir perdiendo posiciones. Y esta, por ejemplo, visita de Rob Bauer a Ucrania, también desde un precepto realista, tiene la intención de decir, y esta visita que tú también mencionas del vampiro Drácula, Graham, Lindsey Graham, y le digo Drácula porque ese tipo se alimenta de la sangre, es el que dijo en 2022 que Estados Unidos iba a dar todas las cantidades de dinero que pudiera darle a Ucrania, porque los miles de millones de dólares invertidos en la muerte y la sangre de los rusos era la mejor inversión que podía hacer Estados Unidos. Y acá en México también nos está fastidiando la vida, porque es el mismo senador que ha estado insistiendo que el ejército de Estados Unidos tiene que entrar a territorio mexicano con o sin el permiso del gobierno mexicano para combatir supuestamente a los narcos.
pero tú recordarás lo que pasó cuando Estados Unidos se metió a la fuerza a Afganistán a supuestamente combatir a los talibanes, y míranos ahora, pleno 2024, los talibanes más fuertes que nunca arrasaron con las instituciones afganas, arrasaron con la vida de las mujeres en Afganistán, y son los reyes de Kabul hoy en día, y además hicieron de Afganistán, de Kabul hacia el norte de Afganistán, la principal potencia mundial de la exportación de la amapola. O sea, para que la gente que nos está escuchando no nada más crea que la teoría es ahí un conjunto de premisas aburridas que unos locos ociosos se ponen ahí a escribir y que qué hueva, mejor le pasamos a lo práctico. No, no, no. Cuando observa uno que esos son conocimientos acumulados que nos sirven para entender la realidad, y sabes otra cosa, la circularidad de los fenómenos, porque esto se repite y se repite y se repite, entonces ya más o menos podemos evaluar en qué punto estamos situados. No quieren, a pesar de los riesgos que ello conllevan, no quieren ceder ni un ápice en los objetivos que desde Estados Unidos les han trazado a los de la OTAN y la Unión Europea. Muchos de ellos, muchos de la Unión Europea no forman parte de la OTAN, pero cada vez más se están haciendo miembros de la OTAN. Mira, Finlandia y Suecia se hicieron miembros del año 2022 para acá, y cada vez se desdibujan más, quiero decir, las fronteras entre la alianza militar OTAN y la integración regional llamada Unión Europea, que está poniéndose al servicio de Estados Unidos. Y mira, con esto cierro. Los europillos, me refiero nuevamente a los gobernantes europeos, porque luego hay gente que me pregunta, profe, yo te sigo desde España, te sigo desde Alemania, soy europeo, soy italiano, ¿por qué nos dices europillos? No, siempre me refiero a los gobernantes. La gente de a pie, mis respetos, también son víctimas de sus propios gobernantes. Pero los europillos no entienden algo. Estados Unidos los llevó, por ejemplo, a Vietnam y después los dejó embarcados. Los llevó a Afganistán y luego salió por pies. Ya vimos esa vergonzosa salida de Kabul, del aeropuerto de Kabul. Los metió en Irak y luego salieron. Faluya fue un infierno para los soldados españoles, por ejemplo, y para los italianos. Los va metiendo a guerras y luego los embarca, y ahí te va una cuasi exclusiva. Hoy en la mañana, este jueves, mientras Rusia bombardeaba Kiev, 21 de marzo, que empieza la primavera, Donald Trump, que ha estado repitiendo una y otra vez, ya les generó bastantes dudas a los líderes de la Unión, a los líderes, perdón, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y dicen, tenemos que fortalecer nuestros mecanismos de autodefensa, porque parece que los días en los que Estados Unidos con su paraguas nuclear nos había protegido están por llegar a su fin si Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos, porque Trump ha vuelto a repetir este fin de semana que cuando él llegue otra vez a la presidencia va a revisar que todos los miembros de la OTAN estén pagando por lo menos el 2% de su Producto Interno Bruto en gasto militar, y si no, no solamente no los va a defender, sino que va a incentivar a Rusia para que les ataque. Imagínate qué humillación. Los agarran de subordinados, por eso también les digo europeones. Los ponen a pelear aquí, acá y allá las batallas de Estados Unidos, y cuando Estados Unidos considera necesario, se va por pies, y los europeos se quedan con los broncas, con las batallas, con los pleitos del vecino del norte, que ahora necesita irse a concentrar en China si gana Trump, que esa sería la movida, cambiar el escenario euroasiático para ir al Pacífico, y que tiene todo menos Pacífico, y dejar a los europeos embarcados con Rusia. Yo quiero ver a Macron, Enzo, en realidad no lo quiero ver, pero es muy interesante observar cuál será su narrativa si llega a ganar Donald Trump y les llega a decir, órale, de Ucrania se encargan ustedes en Europa, como es lo que ha venido diciendo últimamente. ¿Cómo ves?